la semana que viene el Parlamento Nacional iniciará el debate sobre la eutanasia aquí en Uruguay. Es un tema que genera divisiones, tanto en la sociedad y también abarca varios actores, ya sea del sistema político, también del ámbito médico y hasta el religioso. Esto ha sido motivo de un informe especial del equipo de BTV Noticias. Varios compañeros han trabajado sobre este tema. En principio quiero darle la bienvenida en esta mesa, que es parte de BTV Noticias, pero lo vemos cotidianamente en la calle, a Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo Bienvenido. te va, Rosario? Muy buenas noches, un placer recibirte. Bueno, gracias por estar acá. En la mesa, porque has estado en piso, por supuesto. Por supuesto, pero en el plató aquí, que es muy especial, es la primera vez. Porque es un tema que realmente requiere de la relevancia que el caso, con lo delicado que es. Muy delicado, Rosario. Aparte siempre me quedo pensando cómo nos cuesta a la sociedad uruguaya abordar el tema de la muerte sin tapujos y sin dramatizar. Es un gran tema que tenemos, es un gran debe, y también hay una sola certeza cuando nacemos. ¿Cuál es la única certeza que tenemos? Que vamos a morir. Total. Y en el medio cada uno se juega el partido. Veremos entonces si podemos echar luz con el informe que armó nuestro compañero. Exactamente. Quien también trabajó intensamente sobre este asunto es nuestro productor, que hoy lo hacemos visible con su trabajo, Martín Ribeiro. Bienvenido, un gusto recibirte. Muchas gracias, compañeros, un placer compartir el piso con ustedes. Así es, ustedes los decían, es un proyecto de ley que va a ser uno de los más justamente polémicos o discutidos a nivel parlamentario. Estamos hablando del proyecto de ley de eutanasia, pero para tener una referencia vamos con la siguiente placa para saber qué significa la eutanasia. Es el acto de provocar justamente intencionalmente la muerte de una persona que padece de una enfermedad incurable para evitar que sufra. Justamente el debate llegó a nivel parlamentario. El proyecto de ley de eutanasia, y también denominado eutanasia y suicidio médicamente asistido, fue presentado por el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, que a su vez hace la vez de presidente de la Cámara de Representantes. Es importante destacar justamente que ese proyecto, en el documento, en el artículo número 1, señala lo siguiente, que también lo vemos en placa: a solicitud expresa de una persona mayor de edad, físicamente apta, enferma de una patología terminal e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, esto le da muerte o le ayuda a darse muerte. Eso es lo que señala el documento, el artículo número 1, justamente presentado por el proyecto de ley de Ope Pasquet. Luego vamos a ir a analizar en concreto lo que es este proyecto de ley con el propio Ope Pasquet, que llegó hasta aquí, hasta los pisos de BTV Noticias, para analizar y justamente ampliar información sobre esto. Pero como todo debate en el Uruguay, ya generó justamente idas y vueltas a nivel parlamentario. Tal es así dentro de la coalición. Uno de los diputados del Partido Nacional, en concreto el diputado Rodrigo Goni, se ha manifestado en contra justamente de este proyecto presentado por el diputado Colorado. Señala que es un atropello. Justamente en las últimas horas se reunió con el Colegio Médico del Uruguay y señaló que es un atropello al Código de Ética Médico. Lo vemos. Bueno, es un proyecto, una iniciativa profundamente injusta y claramente inconveniente. ¿Por qué? Porque es una iniciativa que atenta contra la vida, sobre todo los más vulnerables, va a empujar a la muerte a los que se sienten solos, a los que son dependientes, a los que se sienten una carga para la sociedad, a los que no tienen los cuidados ante una enfermedad con mucho sufrimiento. A todos ellos, miles de uruguayos, los va a empujar a la muerte. Más allá de que después sea esa persona, ese uruguayo que pida, ¿no? Pero ese pedido va a estar con una libertad condicionada. ¿Por qué? Porque se lo va a empujar, la sociedad va a empujar al hacerlo sentir una carga, al no darle los cuidados, al no atender, por ejemplo, las políticas de prevención de suicidio que se van a venir a pique, porque otra de las consecuencias que tiene un proyecto de esto es que tú cómo vas a empezar a seguir con prevención de suicidio si frente a alguien que se quiere suicidar, porque es eutanasia y suicidio asistido, el Estado le dice sí, te facilito el suicidio. Entonces es un atentado contra la vida, y además nosotros entendemos que hay un atropello institucional, diría de carácter autoritario, al quererle derogar el código de ética de los médicos sin su consulta, por supuesto, sin cumplir los procedimientos legales
que el propio Parlamento en el 2008, en el 2014 dio para reformar un código de ética. El código de ético, por supuesto, es propio del propio colectivo. Si a ti, periodista, mañana viene y te dicen, mira, el Parlamento te va a cambiar el código de ética del periodista, probablemente tú no estés de acuerdo. Eso solamente pasa en países autoritarios donde la autonomía del colectivo para fijar su propia ética no sucede. Esta, entre otras, a nuestro entender, aberraciones que tiene este proyecto, este procedimiento que, reitero, es injusto, es inhumano, es indigno y pone fin al Uruguay social que hasta ahora conocemos. Martín, escuchando la nota justamente con el diputado Goñi, él habla de una modificación en el Código de Ética Médica, pero eso en el proyecto que presentó el diputado Pepe Pasquet, eso no figura. Tú hablando en diálogo con él, ¿cuál es la argumentación que él da? Exactamente, en diálogo con el diputado nacionalista, hacía referencia justamente a este código de lo que es la nota médica del Colegio Médico del Uruguay, justamente el proyecto de ley, en otro proyecto de ley que ingresó el Frente Amplio y que también será analizado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En concreto, lo vemos en la siguiente placa, en el proyecto de ley presentado por la bancada de legisladores del Frente Amplio, señala eliminar el artículo número 46 del Código de Ética Médica. El mismo señala que la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética profesional. El proyecto presentado justamente por el Frente Amplio hace especial énfasis en la eliminación de ese artículo. Es el artículo número 7 del proyecto presentado por el Frente Amplio. En esa línea le consultamos a la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, que argumentaba a favor de este proyecto. Este proyecto de ley tiene como objeto regular y garantizar el derecho a las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir cuando toda persona mayor de edad, así está planteado en este proyecto inicial, padezca una patología, una enfermedad o una condición de salud que afecte sensiblemente su calidad de vida en casos irreversibles, incurables y muy afligida por sufrimientos insoportables, y pensando de que el derecho a morir tiene que ser un derecho que sea garantizado por parte del Estado, con las máximas garantías. De hecho, el proceso, la ley, este proyecto de ley tiene 11 artículos donde garantiza las máximas condiciones tanto para los pacientes como para el equipo de salud, porque tiene como objeto esto regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y a recibir la asistencia para hacerlo en las máximas garantías que esto requiere. Nuestro proyecto de ley no solamente, a diferencia del diputado Pepe Pasquet, tiene en cuenta la despenalización del proceso de sacar la responsabilidad al médico que actúe enmarcado en lo que propone esta ley, o sea, está muy vinculado a la despenalización, y nosotros entendemos que debe haber un proyecto más integral que sea con una mirada de derechos humanos y con las máximas garantías para una persona. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que son justamente la diferencia de estos proyectos de ley. El proyecto de ley presentado por Pepe Pasquet no propone lo que es la derogación justamente de los artículos 37 y 315 del Código Penal. Estamos hablando de los artículos de homicidio piadoso y también lo que refiere a la determinación o ayuda al suicidio, esto en el Código Penal. En tanto, el artículo 8 del proyecto de ley del Frente Amplio propone, como decíamos, lo que es la derogación del artículo 46 del Código de Ética justamente médica del Uruguay. Pero también encontramos justamente coincidencias entre ambos proyectos. Estas son que la solicitud expresa y de manera voluntaria justamente por el paciente para que se lleve esta acción adelante. El solicitante debe tener 2 entrevistas previas al acto y además 2 médicos deberán analizar justamente
justamente al paciente previo a que, bueno, se llegue al acto de lo que está generando este proyecto de ley. Bien, Martín, pero ¿qué dice a todo esto el Poder Ejecutivo sobre estos proyectos y también sobre el debate parlamentario? Justamente, Rosario, estuvimos trabajando en ese tema. Altas fuentes de lo que es el Ministerio de Salud Pública nos señalan que institucionalmente no hay formalización, o sea, no están de acuerdo en estar a favor o en contra. En tanto, también señalaron que es un debate que se tiene que dar a nivel parlamentario, ya que es un poder totalmente independiente al Ejecutivo. Pero si nos movemos a lo que es fuentes de la presidencia, el propio presidente de la República, el lunes pasado, a BTV Noticias, justamente ante una consulta de BTV Noticias, le consultamos qué opinión le favorece justamente estos dos proyectos que se van a tratar en el legislativo. Señaló que desde la presidencia se va a esperar cómo se analice a nivel parlamentario esto para luego tomar una decisión. Lo vemos. Primero vamos a ver la discusión, vamos a ver qué alcanza y después vamos a ver cuál es la posición del Poder Ejecutivo cuando me estás hablando de seguramente de vetar o no vetar la ley. Veremos a ver de qué se trata. Conceptualmente, creo que todos somos defensores de la vida. Después veremos en qué situaciones que se aprueba, si es que se aprueba ese proyecto. Bueno, ¿y qué pasa a nivel internacional? Hay ya varios países que han aprobado justamente esta ley de eutanasia y lo vemos en el siguiente gráfico. Estos son los países justamente que aprobaron ya a manera legislativa la ley de eutanasia. Estamos hablando de Países Bajos, que fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia. También esto fue en abril del 2022. Bélgica, poco más de un mes después de la aprobación en Holanda, fue el próximo país en legalizar lo que es la eutanasia y el suicidio asistido. También el Parlamento de Luxemburgo aprobó esta legislación en marzo del 2009. En tanto, España aprobó la eutanasia y el suicidio asistido en el año 2021 y se trata de la nación ibérica. Esta nación, justamente la nación ibérica, es el cuarto país de Europa en aprobar este procedimiento. Nos venimos más cerca en América Latina, en Colombia, tras varias idas y vueltas entre el Ejecutivo y el Parlamento colombiano. En 2014 se establece justamente los lineamientos para aprobar esta ley. También Canadá es llamada la Ley Asistencia Médica para Morir y fue legalizada junto al suicidio asistido en el año 2016. Y en Australia, en la ciudad de Victoria, fue el primer estado justamente oceánico en legalizar la eutanasia. También tenemos en Oceanía a Nueva Zelanda, fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a decisión popular. Esto junto a las elecciones generales a finales del año 2020. Allí la población definió a favor de la eutanasia y la ley entró en vigencia 12 meses después del conteo de votos. También hay que hacer mención a Estados Unidos. Allí es ilegal, pero hay estados que han regulado justamente el suicidio asistido, como lo es Washington, Nueva Jersey y también el estado de California. Puede ser obvio, Martín, pero necesitamos que nos expliques entonces cuál es la diferencia allí en Estados Unidos con los nombrados anteriormente. Es adecuada tu pregunta justamente, Rosario, porque en este caso se trata de muerte asistida, aunque el médico es quien receta justamente los medicamentos, es el paciente quien los toma. Y bueno, para analizar más, continuamos con ustedes, compañeros, en la mesa. Bien, gracias, Martín. Y es atinado, es oportuno recibir en BTV Noticias al diputado y hoy presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet. Muchas gracias por estar en BTV Noticias. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, ¿qué tal? A propósito de este arduo trabajo que han realizado los compañeros sobre un tema tan particular, tan delicado, que genera diversas reacciones en la sociedad toda, en diferentes ámbitos, como lo decía Martín hace instantes. Este proyecto que usted plantea en el Parlamento tiene salvedades. ¿Cuáles son los detalles a tener en cuenta respecto a estas salvedades que se realizan en la iniciativa? El proyecto de ley que presentamos nosotros en marzo del año 2020 despenaliza la conducta del médico que actúa para producir la eutanasia o que presta ayuda a quien se quita su propia vida, es decir, es la asistencia al suicidio. Pero esto está sometido a que concurran determinadas circunstancias y a que se siga un determinado procedimiento. ¿Cuáles son las circunstancias? Que la persona que pide la eutanasia
porque esto arranca del pedido del paciente, no es una iniciativa del médico, es importante tenerlo en cuenta. Claro. Arranca de la libre voluntad de la persona que pide que se ponga fin a su vida. ¿Por qué? Porque está cursando la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible. Sabe que no tiene ninguna expectativa de mejora, que no hay luz al final del túnel. Lo que tiene por delante es la muerte y está sufriendo. Dice, bueno, ya que no me pueden curar, no me pueden aliviar, yo quiero terminar esto aquí y pido al médico que ponga fin a mi vida, porque de pronto esa persona no puede actuar para hacerlo ella misma. Imagínense un enfermo, postrado, debilitado, en una cama, quién sabe por cuánto tiempo, no puede tomar él la acción que tomaría si pudiera. Entonces pide la ayuda del médico. Hoy en el Uruguay, si el médico lo ayuda a morir, comete delito. Puede ser el homicidio piadoso, el artículo 37 del Código Penal, o puede ser la ayuda al suicidio, el artículo 315 del Código Penal, pero en todo caso es delito. Lo que nosotros proponemos es que deje de ser delito si se dan esas circunstancias que mencionaba recién y si el médico sigue el procedimiento establecido en la ley, que requiere que el médico examine cuidadosamente al paciente y verifique que efectivamente está en la situación prevista por la ley, que requiera la opinión de un segundo médico totalmente independiente del primero y que ese segundo médico examine al paciente, estudie su historia clínica y llegue también a la misma conclusión, y a partir de ahí empieza una serie de entrevistas entre médico y paciente, que pueden ser todas las que el médico considere necesarias, pero que tienen que ser por lo menos 2, separadas entre ellas por 15 días, en las que el médico primero le dará toda la información al paciente acerca de su estado, lo que puede esperar de la evolución de la situación, y se asegurará de que la voluntad del paciente de poner fin a su vida es una voluntad libre, o sea, no sometida a presión alguna, una voluntad seria. No es que una semana dice que sí, a la semana siguiente dice que no, sino que realmente el individuo dice que quiere poner fin a su vida y lo hace, digamos, seriamente. Y si eso se cumple, se llega a una manifestación de voluntad final del paciente que debe otorgarse por escrito y en presencia de testigos. Cumplido ese procedimiento, se podrá entonces sí proceder a la eutanasia o a facilitarle las sustancias al paciente para que él se quite la vida a sí mismo, que es la asistencia al suicidio. Bien. Esta es la idea. Es que hasta el momento usted acaba de hablar solamente del paciente, aquella persona que está lúcida y que podría llegar, bueno, se ve a sí mismo de esta manera como usted dijo. Generalmente sucede que no están conscientes y termina haciendo la consulta a la familia. Esto pasa hace 30, 40 años en el país, nos ha pasado a muchos en nuestras vidas. ¿Qué pasa con la familia? ¿Está incluida en este proyecto o no? No, no está. ¿Por qué? Yo entiendo que esto tiene que ser una decisión de la persona que decide, si no está lúcida, ¿qué hacemos? Y no se le puede quitar la vida si ella no lo pide, si ella no lo quiere. Para enfrentar situaciones de este tipo, como la que usted señala, existe la ley de voluntad anticipada. Exacto. Que es una ley de hace unos del año 2013, promulgada en el año 2013. No, en el 2009. De voluntades en el 2013 se reglamentó. Se reglamentó, exacto. Se reglamentó en el 2013, pero la ley es del 2009. Y la ley de voluntad anticipada dice que una persona puede dejar establecido que en caso de hallarse, por ejemplo, en situación de muerte cerebral, que no se le siga tratando y que se deje, digamos, que la naturaleza haga su obra, que muera naturalmente como consecuencia de la enfermedad. Y esa ley prevé que si la persona no manifestó anticipadamente su voluntad, pero llega a encontrarse en esa situación, la familia, en consulta con el médico, puede disponer que no se le siga tratando. Pero acá lo que hay es omisión, simplemente no se trata, no se actúa. La eutanasia es distinta, es una acción activa que tiene por finalidad poner fin a la vida de la persona. Y para eso entendemos nosotros que es indispensable que la persona lo pida, y lo pida no una vez, sino varias veces, con garantías, con testigos, para que no quede ninguna duda que esa persona, que tiene que ser en nuestro proyecto un adulto psíquicamente apto, no es para cualquiera, es un adulto psíquicamente apto que diga reiteradamente ante los médicos, ante los testigos: yo quiero poner fin a mi vida. Y subrayo esto porque me parece que es de la esencia del proyecto, del planteo, y porque además, digamos, desvirtúa un discurso contrario a la eutanasia, que dicen, bueno, se le niega la dignidad a la vida de unas personas, y estas personas no son dignas de seguir viviendo. Como si se pensara en un médico que va por el hospital con un rifle sanitario matando a todos los que él considera que no son dignos de vivir. Digo, no es así, es otra cosa, es la persona que toma la iniciativa porque está sufriendo mucho, porque no hay cura, no hay solución para él, y para no seguir sufriendo dice, mire, para vivir así prefiero dejar de vivir.
Situación desgraciada en la que uno sabe que están muchas personas, aquí han estado muchas personas, porque contactos de este tipo hemos tenido todos los que tenemos ya algunos años de vida. Sí. Y entonces cuando la gente está en ese trance, yo entiendo que hay que respetar su voluntad y que nadie tiene derecho a decirle a otro, mira, vos podés sufrir un poco más todavía, aguantá, porque yo, que tengo la autoridad, porque soy médico, por ejemplo, entiendo que no corresponde que vos pongas fin a tu vida. Yo creo que esa, digamos, esa autoridad sobre la vida y la muerte de otro no la debe tener nadie. Sí, diputado, teniendo en cuenta lo que presentaba Martín hace instantes, de un proyecto también de parte del Frente Amplio sobre este tema, ¿es partidario de reunirse con la fuerza política de izquierda e ir hacia un texto en común? Sí, ciertamente, me parece que es más indispensable, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de que se dividan los votos y no se apruebe ningún proyecto. Además no advierto que haya ninguna, digamos, incompatibilidad entre un proyecto y otro. Yo cuando presenté el mío dije, esto es el mínimo de los mínimos, que es despenalizar la conducta del médico que se presta voluntariamente, porque esto también es importante, mi proyecto no le impone al médico ninguna obligación, accede a actuar quien libremente quiera hacerlo. Digo, lo menos que podemos hacer es no considerar delito la persona del médico que por razones humanitarias ayuda a otro a morir. El Frente va más allá y dice, no, nosotros estamos dispuestos a ir más allá del mínimo y a reconocer el derecho del paciente a tener una muerte digna y entonces exigir como un derecho la eutanasia en ciertos casos. Yo estoy de acuerdo con eso. Si hay voto para eso, yo eso también lo voto. Pasquel, yo quería preguntar, y lo tengo que leer en forma textual, Ley 18473 de voluntades anticipadas, usted lo trajo recién acá a la mesa. Esta garantiza que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos expresando anticipadamente su voluntad si se encuentra enferma de una patología terminal incurable e irreversible. El texto establece también algunas obligaciones y responsabilidades al titular y también a la institución médica. Existiendo esto, ¿es necesario entonces este proyecto de ley que sea ley? ¿Existiendo esto ya en la sociedad, arriba de la mesa? Sí, por la diferencia que le decía hace un rato, que esto se indica que no debe tomarse acción alguna, que el médico debe omitir el esfuerzo por curar a la persona. Es decir, que aplicando la voluntad anticipada, el médico no actúa. La eutanasia implica una acción positiva, es decir, implica la acción de dar muerte al paciente, que es distinto que no hacer nada. Una es hacer algo, otra cosa es no hacer nada. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero si todos tuviéramos la atención que esta ley dice, sin ninguna distinción de gente más humilde o gente con más poder adquisitivo, si todos tuviéramos esto, ¿estaríamos cubiertos o no? Mire, yo entiendo que no, porque si la persona está en un estado en el que está sufriendo, pero está plenamente consciente, no tiene por qué anticipar ninguna voluntad, sino que puede manifestarla vivamente y lo que quiere es no que se le deje indefinidamente hasta que la naturaleza haga su obra y se produzca la muerte naturalmente, sino que quiere terminar de inmediato con su vida, esto no da ninguna solución. Bien, diputado, muchas gracias por su presencia, por su postura, por clarificarnos también detalles del proyecto. En el tiempo que un noticiero lo permita, ha sido muy amable de tenerlo aquí. Gracias a ustedes. Gracias, Pasquel, muy amable. Seguimos en BTV Noticias sobre este informe especial sobre la eutanasia aquí en nuestro país. Y le quiero preguntar a Martín entonces cuál es la situación sobre este punto en particular, sobre este tema, dentro del sector médico. Sí, justamente hay diversas opiniones allí justamente en el área médica. Tal es una de ellas la de la Sociedad de Médicos Paliativos del Uruguay, quienes señalan su posición contraria a este proyecto de ley de eutanasia. Además, argumentan que la sociedad uruguaya no está bien informada de lo que se trata los médicos paliativos. Los vemos. Nosotros creemos que el final de vida se puede hacer con cuidados paliativos de calidad. Y creemos que el final de vida, hablando un poco de lo que hablamos al principio, si atacamos bien todos los ejes, podemos evitar el sufrimiento. Los cuidados paliativos no hacen eutanasia, no adelantan la muerte por ningún método. Los cuidados paliativos hacen la vida con calidad hasta el final. Y eso es una diferencia enorme. Y por eso nosotros no nos gusta meternos en el debate cuidados paliativos e eutanasia en la misma bolsa, porque hablamos de cosas distintas. Cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de mantener la dignidad. Cuidados paliativos no hacen eutanasia, no aplican eutanasia y no dan fármacos para finalizar la vida.
Entonces, lo que nosotros nos basamos es en defender la ley, defender los cuidados paliativos y creemos que es una buena alternativa para el final de vida. Por supuesto que nos parece muy importante discutir todo y siempre aceptando todas las opiniones y no tenemos una postura radical hacia ningún otro lugar, sino nos parece buena la discusión. Poner en la misma bolsa los cuidados paliativos y eutanasia es hablar de cosas distintas. La eutanasia marca el final de la vida de un ser humano. Marca finalizar. Los cuidados paliativos es un proceso. Entonces son dos cosas bien distintas. Y son proyectos que no necesariamente deberíamos discutirlo así tan a lo corto plazo, cuando no tenemos instalado el proceso de cuidados paliativos y cuando la gente no sabe lo que son los cuidados paliativos. No son opuestos, no son complementarios, son cosas distintas. Este es un tema muy importante a nivel filosófico, por supuesto, político también, pero hay una institución que, mal que le pese a muchos, tiene mucho peso a nivel internacional. Y me refiero a la Iglesia Católica de nuestro país también. Martín, ¿tú dialogaste con la gente de la Iglesia Católica? ¿Cuál es la postura con respecto a este proyecto? Justamente sí, le consultamos en ese sentido al cardenal Daniel Sturla cuál es la posición de la Iglesia Católica en el Uruguay. La posición justamente es en rechazo total a este proyecto de ley. Según Sturla, no es momento de que la sociedad uruguaya justamente de este debate. La Iglesia sostiene la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, nosotros creemos además que esto es un elemento clave porque estamos hablando del primer derecho humano, el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, y que la dignidad del bien morir es el morir acompañado, el morir obviamente, Dios quiera, sin dolores. Para ello están los cuidados paliativos, los cuidados médicos, con el afecto humano de la familia, de las personas que la rodean. Creemos que esto es de verdad la muerte digna y también con la atención espiritual que cada persona requiera en ese momento. Y justamente como todo debate a nivel de sociedad, las diferentes organizaciones no gubernamentales se presentan a favor y en contra de este proyecto. Una de las que se presenta a favor es Empatía Uruguay, que es un grupo de personas y sectores políticos, también sociales, que están a favor de este proyecto y explicaron los motivos del apoyo. Nosotros partimos primero que nada de la idea de la libertad individual, de que cada persona pueda, en momentos tan dolorosos como cuando la muerte se acerca, poder tomar las decisiones que ella crea que corresponden. Esto pasa por decir, bueno, tal vez la decisión de otra persona no es la que yo tomaría, pero ella es la que está más capacitada para decidir en ese momento qué es lo que es mejor para ella. Ni un médico, ni la familia, ni el Estado, ni la sociedad, sino poner el centro en el protagonista, que es el paciente que está sufriendo, que está pasando por estos momentos tan difíciles. Entonces, reconocerle a las personas la libertad de decidir y también reconocernos como sociedad que mucho de esto no se habla o no está tan en la discusión, pero es un hecho y es algo que preocupa. Creemos que esto es un debate democrático y que tiene que representar a estas ideas de la población y que se tiene que dar un debate de la mejor manera posible. Entonces, la libertad personal por un lado, también como cierto planteo de, bueno, sincerémonos como sociedad y cosas que hoy pasan clandestinamente, pongámoslos a la luz, pongámoslas al debate. Y nos preguntamos cuál es la situación dentro del sindicato médico, en su interna, ¿qué se pudo averiguar? Justamente el Sindicato Médico del Uruguay no tiene una postura definida, sí lo analizó en el Congreso de los 100 años del Sindicato Médico y también hay diferentes consultoras que realizaron encuestas en base a la aprobación o no de este proyecto y hay amplia mayoría a favor de este proyecto de ley. Pero desde el Sindicato Médico no señalan que al momento no tienen definida una postura. El sindicato, en tanto una organización que nuclea gente que está a favor y en contra, no ha tomado una decisión en cuanto a si apoyar o estar en contra. Si bien se puede decir que la visión mayoritaria es estar a favor, hay colectivos y hay personas que están en contra y se ha decidido respetar estos equilibrios internos. Desde el punto de vista personal, estoy a favor. Yo creo que la eutanasia es un tema de derechos humanos, del derecho de la persona a poder decidir, siempre que haya un marco de garantías para
que esa persona elija libre e independientemente en una situación de una enfermedad terminal o en una situación de un sufrimiento insoportable, que pueda decidir el proceso final de la vida. Imagínate, una persona que no puede tragar, que depende de un ventilador para respirar, o que no puede movilizarse y bueno, y que tiene mucho dolor, en ese momento sabe que tiene una enfermedad que poco a poco se va a seguir deteriorando y bueno, y decide no llegar a una situación de indignidad tal, donde esa vida, más que ser algo de regocijo y de alegría, es algo indigno. Bueno, que esa persona pueda decidir como su propio derecho el proceso final de la vida, para no sufrir y para tener un final en dignidad. Bueno, ahí compañeros, veíamos diferentes argumentos de diferentes sectores de la sociedad, pero ahora los invito a ustedes justamente a continuar con el análisis del tema. Sí, Martín, porque en estos momentos vamos a recibir al licenciado en Filosofía, también magíster en Comunicación y vocero del Grupo Prudencia Uruguay, Miguel Pastorino. Miguel, muchas gracias por estar en BTV Noticias. Un placer, gracias por la invitación. Gracias, hablamos de varias aristas, de varias posturas, desde tu punto de vista filosófico, ¿qué argumentos nos podés dar respecto a estos proyectos que se presentan desde la forma que has trabajado el tema? Bueno, el tema de la eutanasia y el final de vida es un tema de bioética. La bioética es una rama de la ética, es una ética aplicada y por eso una rama de la filosofía. Yo me vengo especializando en el tema de la bioética y vengo estudiando estos temas, y la bioética tiene una pata en el derecho, o sea, temas jurídicos, una pata en la medicina y una pata en la filosofía, por hacerlo. Entonces, por eso es un tema interdisciplinario que requiere un abordaje desde muchos lugares. El problema que tenemos en nuestra sociedad es que antes de entrar a ver los argumentos hay un gran desconocimiento y un gran entrevero con el asunto que ya salió en el programa. Roberto muy bien hablaba con el diputado Pepe Pasquet del tema de las voluntades anticipadas. Yo me he encontrado con mucha gente que cuando pide la eutanasia, lo que está pidiendo es algo que ya es legal, que tiene derecho a morir, sedado, aliviado, que no le hagan tratamientos que no quiere, que no lo entuben, que no le pongan medicación que no quiere recibir, que quiere morir, si le queda menos tiempo no importa, y tiene derecho a pedir, lo puede dejar por escrito cuando no esté consciente. Entonces, hay gente que confunde la eutanasia con eso y no lo es. Es mentira que en Uruguay la eutanasia es un secreto a voces que se practica todo el tiempo. Pregúntenle a los catedráticos de medicina legal, te lo van a decir. ¿Por qué? Porque en realidad se confunde la eutanasia con la sedación paliativa, que en Uruguay es legal y es ético médicamente que un paciente, cuando llega un momento en que ya es intolerable los síntomas y el sufrimiento, se lo seda, se le induce un coma y la persona va a morir sedada. Eso es legal. Le llamaban el cóctel hace 15 años, sí, pero hoy los paliativistas han mejorado todo ese sistema y tienen un manejo de la morfina, de los sedantes, de un montón de medicamentos sobre los que hay mitos, que ellos lo aclaran muy bien. Y por lo tanto, en Uruguay, salvo que haya un caso muy raro y que no lo sabemos, la eutanasia no es una práctica corriente. Lo que es una práctica corriente es la sedación paliativa y la gente a veces se va para la casa pensando que eso es eutanasia. Y claro, aclarar algo. La encuesta del sindicato médico, de la que tanto se habla, primero que es una muestra de 500 médicos, pero además que no son la totalidad de los que votaron por plebiscito el Código de Ética Médica que condena la eutanasia, miles de médicos en el Uruguay, que ahora es un tema de debate, sino que esa encuesta, cuando pregunta, que fue muy profesionalmente hecha, igualmente para mí tiene un sesgo en la pregunta, y es, ¿sufrimiento insoportable o muerte? ¿Quién quiere sufrir? Entonces ya vos te preguntan eso. Y por otra parte, muchos médicos que contestaron estar en contra de la obstinación terapéutica, de ensañarse prolongando la vida de alguien, no sé, por querer mantenerlo vivo, estar en contra de eso no es estar a favor de la eutanasia. La ética médica a nivel mundial está en contra de prolongar la vida fútilmente porque eso da sufrimiento y alarga agonías innecesarias. O sea que la gente tiene que morir sedada, en paz y sin sufrimiento. Y eso está en nuestra legislación también. Y a su vez la ética médica prohíbe al médico matar al paciente. Porque la eutanasia, hablemos claro, ¿qué es la eutanasia? Es dar una inyección letal para que el paciente muera. Eso es homicidio. Por eso se quiere despenalizar. Porque, vamos a hablar claro, hoy la eutanasia es homicidio. ¿Por qué? Porque lo es. Porque yo tengo que matar a alguien. No es un tema de libertad individual. Involucra a un tercero que tiene que matarme. Entonces, no es tan simple. Por eso es un debate filosófico. Ahí entra el tema, la cuestión ética, de que yo involucro... El proyecto de Pepe Pasquet menciona mayor parte del tiempo al médico. Bueno, aquí hay que aclarar algo. El proyecto de OPE, él lo ha aclarado muy bien, él es muy serio en esto, muy riguroso. Es un proyecto de mínimos donde lo que busca es despenalizar al médico. Para mí, para el paciente, ahí no hay
garantías en el caso de que eso fuera legal, porque no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay paliativista, son dos médicos que no sé quiénes son ni de qué especialidad son. Con lo cual no saben ni de final de vida ni de tratamiento del dolor, porque a veces tenemos la idea que un médico sabe de todo y ningún especialista sabe de todas las áreas. Entonces, acá los paliativistas no están, no aparecen y son los que más saben de esto. Entonces, ahí hay un problema importante. Y después, que el artículo 1 del proyecto no es como se dice por ahí muchas veces, que es para casos excepcionales, porque dice todo lo que dice sobre enfermos terminales, en sufrimiento, pero dice o sufrimiento insoportable. Y se ha dicho en entrevistas, personas que tienen un accidente y quedan limitadas con una discapacidad, entrarían en ese proyecto. Y ojo, porque ya hay países que cuando despenalizan que a un tipo de persona la podés matar en un encuadre médico, porque te lo pide. Está bien, respetamos la libertad, pero en el fondo la gente que se quiere suicidar no le podés ayudar a suicidarse. Pero a esto sí, ¿por qué? ¿Tienen menor valor esas vidas? Ahí hay un problema social importante. Robert, adelante. Pasqué dijo que no va a haber médicos por los pasillos con un rifle. Claro. Que va a Nadie haber, dice eso. Por eso, que va a haber como una asistencia, como la interrupción voluntaria del embarazo. Hay una asistencia, no es que los médicos van por el lado del aborto, nadie quiere que las mujeres mataran a sus hijos, era una asistencia para que tomaran una decisión. Acá es lo mismo, no es tan que van a andar con un rifle y los médicos van a ser asesinos. Claro, porque en tu columna de Semanario Voces hablas como muy contundente. Bueno, lo que pasa es que en mi columna de Semanario Voces estoy hablando de lo que pasa en Canadá, de lo que pasa en Bélgica, donde un paciente vulnerable, depresivo, con muchas veces, porque está psíquicamente apto porque no hay una patología, es simplemente un episodio depresivo, de bajón, de baja autoestima. ¿Cuántos de nuestros adultos mayores, yo haría una encuesta, no se sienten una carga para sus hijos y para sus nietos y te lo dicen y tienen baja autoestima en una sociedad que no valora la vejez? Una persona que no se valora porque su sociedad no la valora, libremente dice: yo, Roberto, no quiero vivir más. De hecho, en Bélgica y Holanda el argumento para la eutanasia hoy, que es legal, es estar cansado de vivir, cumplir con la patria. No hay ninguna enfermedad, estoy sano pero estoy cansado de vivir. Entonces, a esa persona yo no le voy a ir a matar, simplemente ella me lo pide y por eso la mato, pero en realidad por eso es ilegal, por eso es delito, porque aunque alguien te pida, al médico le puedes pedir cualquier cosa, no que te haga daño. Alguien no le puede pedir al médico: córteme la pierna porque no me gusta, quiero que me mate. Entonces, ese tipo de servicios no es en derecho de un paciente. Y aquí viene para mí el tema más grave. Esto es un tema de derechos humanos. Los derechos humanos son por definición irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi humanidad. Si yo les pido a ustedes que me exploten, ustedes no tienen derecho a hacerlo, aunque yo libremente se los pida. Si yo les pido a ustedes que me torturen, no pueden hacerlo porque mi derecho humano impide que ustedes lo puedan hacer. Que yo te pida que me mates no te da derecho a ti a hacerlo, aunque existan leyes donde eso se haga. Quiere decir que esto violenta dos cosas graves. Violenta los derechos humanos fundamentales y violenta la ética médica, porque hay un problema de ética médica. Entonces, yo creo que argumentar que el tema es un tema de libertad es falaz, porque es no tener en cuenta otras puntas, ¿no?, sociales. Bien. Que será motivo seguramente de otra entrevista. Por hoy te despedimos y te agradecemos, Miguel. Gracias a ustedes. También agradecemos a todos los compañeros que se han abocado a este informe especial. Martín, muchas gracias por la tarea, muy buen trabajo. Robert, lo mismo. Un placer, gracias. Gracias por el trabajo. Por favor, un placer.